Sabemos que cuanto mayor es la frecuencia de una CPU, mayor rendimiento nos va a dar para nuestro PC y más fotogramas en nuestros juegos. Pero como siempre, no está claro que ir incrementando la frecuencia siempre nos dé un beneficio tangible. ¿Hasta dónde nos vale la pena incrementar la frecuencia de una CPU o comprarnos una más potente? Vamos a verlo. En este vídeo vamos a lanzar 10 juegos con diferentes combinaciones, desde los 2 GHz hasta los 3,8 GHz. Para ello utilizaremos un Xeon 2696 V3 con 12 núcleos activados. La tarjeta será una 2080 Ti de 11 GB y todos los juegos los lanzaremos en calidad gráfica baja. No queremos que la gráfica sea un cuello de botella. Con ello intentaremos aislar realmente la ganancia que nos proporciona la mayor frecuencia de la CPU. Sin más rodeos, empecemos con los benchmark. Empezamos con una joya de CD Projekt, Cyberpunk 2077. Hoy en día el juego funciona perfectamente, con una expansión muy buena. El bench es de los más cortitos que encontramos, de poco más de un minuto. Pero si nos centramos en los resultados, vemos que a 2 GHz sacamos unos 37 FPS, 45 a 2,3, 52 en 2,8, 57 en 3,2 y en 3,8 obtenemos el máximo de los 66 FPS. La mejora más grande obviamente la obtenemos cuando empezamos desde los 2 GHz, más de un 20% en FPS. Al final se reduce a solo un 6%, pero en general podemos decir que escala bastante bien a medida que aumentamos la frecuencia de la CPU. Skull and Bones, el famoso juego de Ubisoft que tenía que ser un cuádruple A, pero que obviamente quedó solo en marketing. El juego costó más de 200 millones de euros y tardó 10 años en desarrollarse. Benchmark de minuto y medio en el que vemos que a 2 GHz nos plantamos en 75 FPS, pasamos a 94, 100, 107 y al final 111 y 112. Muy poca ganancia cuando ya llegamos a estas frecuencias. Todo apunta a que poco más podríamos obtener si llegáramos por encima de los 4 GHz. Cambiamos de registro y nos vamos a Final Fantasy XIV, con la última expansión Down Trail. Este juego nos ofrece un benchmark de nada menos que 5 minutos y medio. En él se suceden diversas escenas tanto de paisajes como de luchas y, como no, la lucha con el boss final. La puntuación obtenida a 2 GHz es de unos 2.200 puntos, 10.000 en 2,3 GHz, 11.500, 12.700, casi 13.500 y finalmente 14.270 puntos a 3,8 GHz. La progresión claramente va disminuyendo a medida que sube la frecuencia, desde el 22% partiendo de 2 GHz hasta el cerca del 6% en los 3,8. Aún así, quedaría margen de mejora si pudiéramos aumentar más la frecuencia. Lanzamos Black Myth Wukong en el ordenador, un juego en que sus desarrolladores esperaban llevarse el GOTY de 2024 y que supuso su enfado cuando se lo llevó Astrobot. A 2 GHz obtenemos 130 FPS de media, a 2,3 148, 174, 185, rozando los 190 a los 3,5 GHz y el máximo en 192 FPS a los 3,8. En este caso, vemos que claramente la ganancia se va reduciendo y prácticamente es plana cuando estamos en los 3,8 GHz. Benchmark de casi 6 minutos de un juego famoso tristemente por estar mal optimizado. Monster Hunter Wilds, lanzado en 2025, pone en aprietos hasta la gráfica más moderna. Para jugar a buenos FPS, realmente necesitaríamos utilizar técnicas de rescalado, así como de generación de fotogramas. Pero centrémonos en los resultados. A 2 GHz 34 FPS, que pasan a 41 a los 2,3 GHz. Saltamos a los 46 FPS, 49, casi 53 y casi 54 en los 3,8 GHz. Más allá de la optimización gráfica, pasados los 3,5 GHz no aporta mucho. Pero quizás en juegos algo más antiguos podamos ver una mejora persistente cuando mejoramos la frecuencia. Empecemos con Far Cry 6. El benchmark es muy corto, de un minuto escaso, y es conocido por ser muy dependiente de la CPU. Con 2 GHz sacamos 57 FPS, que pasan a 72, 81, 88, 94 y finalmente 102 FPS con 3,8 GHz. En este caso hay que decir que realmente sí mejoran los FPS y se mantienen bastante estables a medida que aumentamos la frecuencia. Ojalá pudiéramos tener un Xeon a 4,2 o 4,5 GHz. Una comparativa no estaría completa si no tuviéramos a Red Dead Redemption 2 dentro de los juegos testeados.
Este juego hoy en día presenta todavía una excelente calidad gráfica y un mimo en los detalles único. Imagino que ya sabréis la anécdota que incluso los testículos de los caballos cambian según la temperatura y en el frío se encogen. Pero dicho esto, miremos los resultados. Con 2 GHz nos acercamos a los 58 FPS, 72 con 2,3, 80 con 2,8, 87, 93 y más de 98 FPS con 3,8 GHz. Es cierto que pasamos de un 25% de mejora a solo un 5,7, pero aún así seguimos manteniendo una ganancia de 5 FPS en los dos últimos saltos. Si probamos clásicos, no nos podemos dejar Shadow of the Tomb Raider, un benchmark bastante completo de 3 minutos de duración con 3 escenas claramente diferenciadas. En este caso los resultados son muy esclarecedores. A 2 GHz tenemos 61 FPS, a 2,3 76, 86 a 2,8, 94 en 3,2, llegamos a los 100 MHz con los 3,5 y 106 FPS con 3,8 GHz. La mejora es del 24 al 6%, pero nuevamente fijaros que en los últimos saltos estamos ganando 6 FPS. Recuerda que este juego os da un detalle de los benchmarks en lo que os dice cuál ha sido el cuello de botella, y os puedo decir que aunque se va reduciendo a medida que aumentamos la frecuencia, la CPU sigue siendo el limitante. En otras palabras, si tuviéramos un Xeon de 4,1 GHz, todavía ganaríamos 6 FPS más. He querido introducir un par de juegos que no sean los típicos para tener dos puntos de vista diferentes. Por un lado, el Tina Teen's Wonderlands, de 2022, de Gearbox Software. El benchmark no llega a los 2 minutos y solo en la escena final tenemos una batalla con bastantes personajes. Aún así, resulta interesante de ver que a 2 GHz rozamos los 95 FPS, 144 a 2,3, 164, 181, 195 y a 3,8 superamos los 200 FPS llegando a los 211. En este caso es de los juegos que mayor impacto tiene la frecuencia. Ganamos un 50% solo por saltar de 2 a 2,3 GHz. Pero de hecho también es el que ganamos todavía un 8% en los dos últimos saltos. Ya sea por el motor que utiliza este juego o por cómo está configurado, parece que les sienta genial aumentar la frecuencia de la CPU. El último juego testeado es un juego de estrategia en tiempo real, Total War Troy, la simulación Battle. También lancé la Siege, pero los resultados eran prácticamente calcados, así que solo he puesto una de las dos. ¿Qué podemos esperar en este caso? Por un lado, que los FPS son muy altos, ya que estos juegos no se centran en calidad gráfica, ray tracing, etcétera, etcétera. A 2 GHz tenemos 270 FPS, que pasan a ser 324 a 2,3, luego 369 FPS, 402, 429 y 448 FPS a 3,8 GHz. Una ganancia prácticamente lineal, como podéis ver en el gráfico. Si sabéis de otro juego de estrategia en tiempo real que contenga un benchmark, avisarme y lo incluiré en la próxima revisión. Hora de sacar conclusiones. Pero antes, déjame que te pida que me dejes un like, te agradecería un montón que te suscribieras al canal y actives la campanilla. Dicho esto, cogemos todos los datos de los benchmarks y los metemos todos juntos. ¿Qué mejor obtenemos a medida que incrementamos la frecuencia? Partiendo de 2 GHz, ciertamente tenemos un incremento del 25%, pero que baja al 13, 8, 6 y finalmente por debajo incluso del 5% cuando nos situamos en los 3,8 GHz. Ahora bien, si nos centramos en los Xeon y pensamos en cada franja que hemos definido, empezamos ya por los 2 GHz. Aquí solo vamos a encontrar CPUs de bajo consumo, que nadie se ha montado un PC gaming con esto. A los 2,3 GHz encontramos 3 variantes V3, que son básicamente de muchos núcleos o alguna de OEM, y en V4 el 26, 20, 30 y 60, que sí que podéis encontrar en AliExpress. En los 2,8 GHz encontramos un grupo numeroso, sobre todo por los V3. Aquí encontráis desde un 2640 que tiene 8 núcleos a variantes como el 2696 o 2699 que tienen 18 núcleos. Apuntar que las variantes V4 suelen tener más núcleos. Por ejemplo, el 2696 y 99 tienen 22 núcleos y 44 hilos. Saltamos a los 3,1 GHz y aquí encontramos 3 procesadores, 2666, 90 y 97, con sus versiones V3 y V4. Aquí encontramos a uno de los clásicos para montarse un PC gaming con Xeon, básicamente el 2666. Aunque por clásico, y como no, el rey en su momento, fue el 2667, que está en la franja de los 3,5 GHz. Aquí tenemos versión V3 y V4,
y también aparece el 2689A. En el último grupo encontramos únicamente el 2689V4, un procesador con 10 núcleos y 3,7 GHz en todos sus núcleos. Pero, como bien sabéis todos, realmente no es así. ¿Por qué? Porque a los V3 se les puede desbloquear el turbo de forma que siempre funcionen a su frecuencia máxima. Si aplicamos el TPU a los V3, veréis que saltan a la franja de los 3,1, 3,5 y 3,8 GHz. De hecho, tenemos un nuevo rey, el 2696V3, capaz de funcionar a 3,8 GHz. Visto lo visto, unos cuantos consejos. Primera, si tienes un V3, revisa si te aplica el Turbo Boost Unlock. Básicamente, hay procesadores que es muy beneficioso, como puede ser el 2696, 97, 98 o 99, pero hay otros como el 2667 en que la ganancia es bastante poca. Segundo, si quieres comprarte un Xeon o quieres upgradear el que tienes, te recomiendo las versiones V3, básicamente porque te van a costar menos dinero y al aplicar el TPU vas a obtener frecuencias iguales o superiores a las versiones V4. Si tienes dudas, revisa mi vídeo donde explico todo sobre los Xeon y sus multiplicadores, donde además comparto toda la tabla con sus datos para que puedas consultarlo. Sin más, espero que el vídeo te haya resultado interesante, te agradecería humildemente me dieras un like y te suscribieras al canal. Espero verte en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.